Basta, Susan, exclamó mi madre, su voz temblorosa de frustración mientras se inclinaba hacia adelante, mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa. El árbol de Navidad brillaba con sus adornos bajo el tenue resplandor de las luces de la sala, pero la calidez festiva que normalmente llenaría el aire se sentía como una cruel ironía. Me quedé sentada, con las manos congeladas sobre mi regazo, tratando de contener la ira que burbujeaba dentro de mí. Entonces, mi padre intervino con su tono siempre cortante. Siempre has tenido una manera de hacer que todo gire en torno a ti. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, dejándome aturdida. Por un instante, lo único que pude oír fue el débil tic-tac del reloj en la repisa. Soy Susan Blanchard. Tenía 32 años en ese entonces, y todo esto ocurrió a finales de la década de 1970. Vivíamos en un pequeño rincón de la zona rural de Illinois, donde las familias dependían unas de otras, y nuestra granja había sido el corazón de nuestra vida durante generaciones. Años atrás, me había mudado a Chicago para convertirme en abogada, una decisión que mis padres siempre habían visto como una traición a nuestra forma de vida. Mientras tanto, mi hermano mayor, Jake, se quedó para hacerse cargo de la granja y, con ello, del orgullo de nuestros padres. Nunca le guardé rencor por quedarse, lo que me dolía era cómo, pasara lo que pasara, yo siempre era la extraña. Desde el verano en que descubrí que las facturas se acumulaban, había estado enviando dinero en secreto a la cuenta compartida de la granja. Jake me convenció de que no les dijera nada a mis padres. No podemos herir su orgullo, me dijo, los haría sentir que han fallado. En ese momento, tenía sentido. No quería avergonzarlos y confié en que Jake lo manejaría con discreción. Pero esa noche, sentada frente a ellos en la víspera de Navidad, escuchando cómo mis padres alababan los sacrificios de Jake para mantener la granja a flote, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi madre, con los ojos brillando de orgullo, dijo, no sé qué haríamos sin Jake. Gracias a él, hemos podido seguir adelante. Y en ese momento lo supe, Jake se había atribuido cada dólar que yo había enviado. Cada sacrificio mío había sido borrado, convertido en un trofeo para él. Lo miré desde el otro lado de la habitación, esperando, quizá ingenuamente, algún atisbo de culpa o reconocimiento en sus ojos, pero Jake solo sonrió, recostándose en su silla como si estuviera disfrutando del espectáculo. Fue entonces cuando, incapaz de contenerme más, finalmente hablé. Fui yo, dije, mi voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para cortar la conversación. He sido yo quien ha estado enviando el dinero todos los meses desde julio. Mi padre soltó una risita sarcástica y negó con la cabeza, como si acabara de escuchar el comentario más absurdo de la noche. No empieces a inventarte cosas, Susan. Jake ha estado aquí día tras día trabajando duro por esta familia. ¿Por qué dirías algo así? Sus palabras me dolieron, pero lo que realmente me destrozó fue el tono despectivo que las acompañaba. Mi madre se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado con una mezcla de irritación y cansancio. Siempre has tenido la costumbre de querer ser el centro de atención, Susan, dijo, con un suspiro de exasperación. Honestamente, es Navidad. ¿Podemos no arruinar la noche con estas tonterías? Sentí mi rostro arder mientras una oleada de ira y humillación recorría mi cuerpo. No me lo estoy inventando, respondí, esta vez con más firmeza. He estado depositando dinero en la sucursal de Chicago del banco, directamente en la cuenta de la granja. Cada depósito venía de mí. Pero mis palabras se perdieron en el aire. Mis padres no me estaban escuchando. Mi padre me hizo un gesto de impaciencia y mi madre desvió la mirada hacia Jake, quien simplemente se encogió de hombros con una expresión inocente, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. La frustración era insoportable. En ese momento entendí que no importaba lo que dijera. Ya habían tomado su decisión. Su lealtad estaba con Jake, y yo no tenía lugar en esa narrativa. Con el pecho apretado, me volví hacia Jake, mi voz afilada como una daga. ¿De verdad vas a quedarte ahí sentado y mentir sobre esto, Jake? Dije, con la mirada clavada en él. Sabes perfectamente que he estado haciendo esos depósitos en la sucursal de Chicago todos estos meses. Pero él ni siquiera pestañeó. En cambio, se recostó en su silla, una sonrisa burlona dibujada en su rostro, como si todo esto fuera una especie de broma privada. No tengo idea de qué estás hablando, Susan, respondió, encogiéndose de hombros con una falsa inocencia que hacía hervir mi sangre. Increíble, murmuré, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Miré a nuestros padres, esperando algún tipo de reacción, pero no parecían molestos. Mi padre suspiró profundamente, como si yo fuera la única arruinando la noche, mientras mi madre le dirigía a Jake una mirada llena de compasión, como si él fuera la víctima de alguna absurda acusación. Me levanté de golpe,
El sonido de la silla rascando el suelo resonó en la habitación. Mis manos temblaban mientras lo miraba directamente a los ojos. «Sabes exactamente de qué estoy hablando, Jake», dije, mi voz temblando de ira. «Esos depósitos no eran pequeños. Has estado aquí, sentado, dejando que nuestros padres crean que eres un héroe, cuando en realidad no has hecho nada». Jake se limitó a encogerse de hombros otra vez, inclinándose hacia atrás con indiferencia. «Si no lo admites ahora, me iré mañana a primera hora. Volveré a Chicago y conseguiré la prueba yo misma». Su respuesta fue una risa ligera, casi despectiva. «Estás perdiendo el tiempo, Susan. Sigue adelante y pruébalo». En ese momento, me di cuenta de que Jake no pensaba que realmente lo haría. Para él, esto era solo otra discusión familiar que se desvanecería con el tiempo. Una de esas en las que, tarde o temprano, yo cedería y lo dejaría ganar, como siempre. Su sonrisa lo decía todo. Creía que yo retrocedería, demasiado asustada por las consecuencias como para seguir adelante. Pero esa sonrisa, esa arrogancia, fue lo que encendió mi determinación. No esta vez. Había abusado de mi confianza, mentido a nuestros padres y se había apropiado de mis esfuerzos mientras se deleitaba con sus elogios. No iba a permitir que se saliera con la suya. La mañana siguiente, empaqué mis cosas en silencio. No podía soportar pasar otro momento en esa casa. Cuando les dije a mis padres que me iba, mi madre suspiró con voz cargada de desaprobación. «Es Navidad, Susan», dijo, como si yo fuera la culpable de arruinarlo todo. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su café. «No puedes pasar un solo día festivo sin causar una escena, ¿verdad?», murmuró, como si sus palabras cerraran la conversación. Jake apenas pudo ocultar su sonrisa mientras se recostaba en su silla con una actitud de triunfo, como si hubiera ganado otra vez. Pero esta vez no iba a quedarme. No con todos actuando como si yo fuera el problema. Sabía que los bancos estarían cerrados, pero no me importaba. Necesitaba alejarme, salir de allí y escapar del juicio constante y de las mentiras. El viaje de regreso a Chicago se sintió eterno. Las carreteras estaban extrañamente tranquilas, la mayoría de la gente celebrando con sus familias en casa. Apreté el volante con fuerza mientras el aire helado del invierno se filtraba en el auto, a pesar de la calefacción al máximo. Mis pensamientos giraban sin control, reproduciendo cada momento de la noche anterior. Jake no tenía idea de lo que se avecinaba. Él pensaba que nunca daría el siguiente paso, que me intimidarían las creencias ciegas de nuestros padres en su versión de los hechos. Pero esta vez era diferente. Estaba cansada de ser ignorada, cansada de dejarlo ir. Esta vez, iba a demostrar la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras conducía por los campos cubiertos de nieve y los lagos congelados, solo había una cosa en mi mente: iba a obtener esos recibos y asegurarme de que la verdad saliera a la luz. No importaba cuánto me costara. Unos días después, cuando los bancos reabrieron, me dirigí directamente a la sucursal de Chicago. El aire de esa mañana era brutal, el tipo de frío que te quemaba la piel y parecía cortar hasta los huesos. Aún así, mi determinación era más fuerte que el clima. Al entrar al banco, respiré profundamente y me acerqué al mostrador. Un cajero de mediana edad me recibió con una sonrisa educada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Necesito copias de cada depósito que he hecho en la cuenta de Blancard Farm desde julio», dije con firmeza, tratando de que mi voz no traicionara mi ansiedad. El cajero asintió y fue a la parte de atrás. Cuando regresó, llevaba un grueso libro mayor y una pequeña máquina para imprimir recibos. Revisó cuidadosamente los registros, y con cada clic de la máquina, sentí como mi respiración se aceleraba. Finalmente, imprimió los recibos y los apiló con cuidado antes de entregármelos. «Aquí tiene, señora. Avísenos si necesita algo más». «Gracias», respondí, tomando los papeles con manos temblorosas. No eran solo recibos, eran prueba, evidencia irrefutable de que Jake había estado mintiendo. Salí del banco con la pila de recibos apretada contra mi pecho y me subí al auto. Las carreteras seguían resbaladizas por la tormenta de nieve de la semana anterior, pero no me importaba. No podía esperar ni un segundo más. Los recibos estaban cuidadosamente asegurados en el asiento del pasajero, y cada vez que los miraba, sentía como mi ira volvía a arder. Jake había manipulado todo, y peor aún, mis padres lo habían creído sin dudar. Con cada kilómetro recorrido hacia la granja, mi determinación crecía. Cuando finalmente llegué, el sol ya se estaba poniendo, y la vieja casa parecía más fría y distante que nunca. El largo camino de entrada parecía un túnel hacia una confrontación inevitable.
Entré en la casa con los recibos firmemente agarrados en mi mano. El frío todavía se aferraba a mi abrigo mientras el calor de la cocina me envolvía. Mi madre estaba junto a la estufa, removiendo algo en una olla, y mi padre estaba en su lugar habitual en la mesa, con el periódico abierto frente a él. Jake estaba apoyado contra el mostrador, comiendo una manzana con esa actitud despreocupada que siempre parecía llevar como una armadura. Todos levantaron la vista cuando entré, pero no les di tiempo para hablar. Crucé la sala y dejé caer la pila de recibos sobre la mesa frente a mi padre. Ahí está, dije con voz firme. Cada depósito que he hecho en la cuenta de la granja desde julio. Mi nombre, las fechas, las cantidades, todo está ahí. Mi padre dejó el periódico, frunciendo el ceño mientras tomaba los recibos y comenzaba a revisarlos. Mi madre se acercó, secándose las manos con un paño de cocina, su expresión escéptica. Jake no se movió, pero vi cómo su sonrisa se desvanecía por un instante. Esto no puede ser correcto, murmuró mi padre, pasando las páginas lentamente. ¿Por qué harías esto, Susan? Jake dijo que él había estado cubriendo todo, intervino mi madre, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Qué estás tratando de probar? Me giré hacia Jake, mi mirada clavándose en él. ¿Y bien, Jake? Pregunté, mi voz afilada como una navaja. ¿Seguirás mintiendo sobre esto? Jake soltó una carcajada y tiró el corazón de su manzana a la basura con total despreocupación. Susan, no sé de dónde sacaste eso, pero no son reales. Probablemente los falsificaste para hacerme quedar mal. Su tono era burlón, tranquilo, como si nada de esto tuviera importancia. Mi estómago se revolvió. Miré a mis padres, esperando ver aunque fuera un destello de duda en sus ojos, pero lo único que encontré fue desaprobación. ¿Qué te pasa, Susan? Dijo mi padre con voz dura. Esto es bajo, incluso para ti. Mi madre tomó los recibos de la mesa con cuidado, como si fueran algo contaminado. ¿De verdad pensaste que no veríamos a través de esto? Su voz temblaba de frustración. Jake ha estado aquí todos los días trabajando para mantener viva esta granja, y tú, me empujó los papeles de vuelta, su mirada llena de reproche. Regresas aquí con papeles falsos y esperas que lo creamos. Siempre tan desesperada por atención. Sentí como mi pecho se apretaba, luchando por no derrumbarme. No son falsos, insistí, mi voz quebrándose. Pueden llamar al banco y comprobarlo ustedes mismos. Pero no estaban escuchando. Se quedaron ahí, unidos en su defensa de Jake, mientras yo me sentía cada vez más como una extraña en mi propia familia. Me quedé allí, atónita, mientras mi padre arrojaba los recibos sobre la mesa como si fueran simples papeles sin valor. No puedo creerlo, dije, mi voz temblando de rabia mientras el peso de su incredulidad me aplastaba. Incluso cuando te muestro la prueba, aquí mismo, en blanco y negro, ¿aún lo defiendes? Esto es increíble. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Había pasado meses ayudándolos a mantener la granja a flote, sacrificando todo, y lo único que obtenía a cambio era que me llamaran mentirosa. Jake, con esa expresión de suficiencia que siempre me sacaba de quicio, cruzó los brazos y se apoyó contra el mostrador. No seas tan dramática, Susan, dijo con indiferencia, como si nada de esto importara. Siempre has estado celosa, esto no es diferente. La furia me estalló por dentro, como un volcán a punto de erupcionar. Ya no podía seguir callada. ¿Sabes qué? Ya terminé, no esperes que vuelva aquí nunca más. Ya he tenido suficiente de esto. Mi madre se tensó, y mi padre solo sacudió la cabeza, esa mirada de decepción que ya conocía demasiado bien. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí. Al cerrar la puerta detrás de mí, el aire frío me golpeó con fuerza, pero, irónicamente, se sintió mejor que permanecer en esa casa ni un segundo más. El camino de regreso a Chicago fue largo, pero decidí algo en el trayecto, ya no iba a seguir sacrificándome por gente que no se molestaba en ver la verdad cuando estaba frente a ellos. Lo primero que hice al llegar fue llamar al banco. Detengan los depósitos. No quiero que se transfiera ni un centavo más a esa cuenta, dije con firmeza, aunque la rabia aún burbujeaba en mi interior. Se sentía extraño, como cortar un cordón invisible que me había mantenido atada a esa granja durante meses, pero al mismo tiempo, era liberador, como si finalmente estuviera soltando una carga que nunca debía haber cargado. Al principio, pensé que me sentiría culpable, pero cada vez que recordaba la cara de suficiencia de Jake y la negación rotunda de mis padres, ese sentimiento se evaporaba. Dejé que Jake se encargara de todo. Si quería seguir siendo el héroe, que lo fuera.
No iba a seguir tirando dinero a una granja que me trataba como a un extraño. Si ellos querían seguir creyendo sus mentiras, podían enfrentar las consecuencias cuando las facturas comenzaran a acumularse, porque Jake no tenía ni un centavo a su nombre. Pasaron 6 meses sin que recibiera ni una llamada, ni una carta, nada. A veces pensaba en ellos, pero cada vez que lo hacía, la ira y el dolor regresaban como un golpe, así que dejé de pensar en ellos y me concentré en mi vida. Luego, una tarde de verano, alguien tocó a mi puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, me quedé congelada al ver quién estaba allí, mi madre y mi padre. Él parecía cansado, un poco avergonzado, y por un momento, no supe qué decir. ¿Podemos entrar?, preguntó mi padre con una calma que no le conocía. Mi madre estaba de pie junto a él, aferrando su bolso con fuerza, los labios tensos. Quería cerrar la puerta en sus caras, pero la curiosidad pudo más que el rencor. Les dejé entrar. Se sentaron torpemente en el sofá, mirando alrededor de mi pequeño apartamento como si no supieran qué hacer con ellos mismos. ¿Qué quieren?, pregunté, apoyándome en el respaldo de una silla, cruzando los brazos. No tenía ganas de charlas triviales. Lo que fuera que tuvieran que decir, lo dirían claramente. Mi padre se aclaró la garganta y miró al suelo como si eso le diera las palabras que necesitaba. Necesitamos a Susan, empezó, su voz más suave de lo que le había escuchado nunca. Te debemos una disculpa, una grande. Mi madre asintió, agarrando la mano de mi padre, tan fuerte que los nudillos de su otra mano se pusieron blancos. Estábamos equivocados, dijo ella, su voz temblorosa. No te creímos cuando trataste de decirnos la verdad, y tenemos que arreglar esto. Crucé los brazos con más fuerza, sabiendo que mis palabras iban a ser más agudas de lo que pretendía. Sigue, dije, tratando de mantener la calma. Mi padre suspiró profundamente. Después de que te fuiste, las cosas comenzaron a desmoronarse en la granja, las facturas se acumularon, el equipo necesitaba reparaciones que no podíamos pagar, y las cosechas no producían lo suficiente para mantenernos a flote. Al principio, no entendimos, pensábamos que Jake tenía todo bajo control, siempre nos decía que lo resolvería, pero no lo hizo, y cuando lo presionamos, finalmente lo confesó. Los ojos de mi madre estaban llenos de lágrimas mientras hablaba. Él lo admitió. Susan, dijo, su voz temblando, nos dijo que tú eras la que hacías los depósitos todos esos meses, que tú eres la razón por la que nos mantuvimos a flote. No podíamos creerlo. No solo mintió, sino que no te escuchamos cuando trataste de decirnos la verdad. Ella extendió las manos, suplicando con su mirada. Lo sentimos, Susan, realmente lo siento, por no haberte creído, por cómo te tratamos, por todo. No merecías nada de eso. Los miré, viendo cómo sus rostros se llenaban de arrepentimiento, y por primera vez, vi algo que no esperaba, vergüenza genuina. Mi padre finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. Estamos pidiendo tu perdón, Susan, dijo, su voz quebrada. Sé que no lo merecemos, pero teníamos que venir aquí y decirte la verdad. Tú salvaste la granja, y te debemos mucho más que una disculpa. Me quedé allí, mirándolos en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Parte de mí quería hacer que el silencio se alargara, forzarlos a sentarse con su culpa, pero en lugar de eso, pregunté, con la calma tensa que podía sentir en mi voz. ¿Dónde está Jake? Mi madre se miró a mi padre antes de responder. Papá, antes de que ella diga algo, empezó, pero mi padre intervino con una voz baja. Está en la granja, quería venir con nosotros, pero pensamos que sería mejor si habláramos solos primero. Asentí, cruzando los brazos. Mi padre parecía nervioso, incómodo, y su cara estaba más cansada que nunca. Se ha mantenido reservado desde que admitió todo, dijo él, con un suspiro. Creo que sabe que no hay excusa para lo que hizo. Está avergonzado. ¿Avergonzado?, repetí, dejando escapar una risa amarga. Eso es rico. Después de meses dejándome creer que era una mentirosa, tomando crédito por todo lo que hice para mantener la granja en funcionamiento. Mi padre desvió la mirada, su rostro palideció. Tienes razón, dijo con una voz más baja que un susurro. Dejamos que eso continuara demasiado tiempo. Es culpa nuestra, tanto como de él, pero quería que le dijéramos que lo sentíamos. ¿Qué?, pregunté, bruscamente, inclinándome hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Todavía lo protegen, incluso ahora. Debería estar aquí, pidiendo perdón. Mi voz resonó en el pequeño apartamento. Y vi la sorpresa en sus rostros. Ya no me importaba. Estaba cansada de andar de puntillas sobre su favoritismo. Mi madre intentó hablar, pero la interrumpí. ¿Se escuchan siquiera?
Él miente, manipula, toma todo lo que hice y lo tuerce en una historia heroica para él, y ahora, cuando es hora de asumir la responsabilidad, todavía lo protegen. Mi padre se movió incómodo, apretando las rodillas con sus manos. Pensamos que esto sería más fácil para todos, murmuró. ¿Más fácil para quién? Le respondí, furiosa. ¿Para Jake? ¿Para ti? Porque seguro como el infierno no es más fácil para mí. Nadie dijo una palabra más. Mi madre miraba hacia abajo, retorciendo la correa de su bolso, mientras mi padre permanecía con la mirada fija en el suelo, la mandíbula apretada. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Finalmente, mi padre se levantó. Tienes razón, dijo, su voz suave y quebrada. Deberíamos haberte traído aquí, deberíamos haberte enfrentado. No sé por qué no lo hicimos. Tal vez porque hemos estado poniéndole excusas durante tanto tiempo, que eso es lo único que sabemos hacer. Mi madre se levantó, imitando a mi padre. Agarró su bolso contra su pecho, mirándome con ojos llorosos. Te lo siento, Susan, dijo en un susurro. Sin fuerzas para más, te merecías algo mejor de todos nosotros. Sin esperar una respuesta, caminaron hacia la puerta. Mi padre la abrió, mirándome por un momento. Su rostro reflejaba arrepentimiento. Luego, se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos, y me quedé allí sentada, el peso de su vergüenza llenando la habitación como un fantasma. Sabían que tenía razón, y por primera vez en mi vida, sentí que ellos también lo sabían. Otro golpe en la puerta. No esperaba a nadie, y cuando la abrí, mi estómago se revolvió. Jake estaba allí, de pie, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, luciendo más miserable de lo que jamás lo había visto. Susan, dijo en voz baja, casi vacilante, ¿puedo entrar un momento? Pensé en cerrarle la puerta en la cara, pero en lugar de eso, me hice a un lado y lo dejé entrar, sin decir una palabra. Se quedó allí, de pie en medio de mi sala, sin atreverse a sentarse, con la chaqueta puesta, solo cambiando su peso de un pie a otro. Vine a disculparme, dijo finalmente, con la voz vacilante, evitando mirarme, por mentir, por tomar crédito por el dinero que enviaste, por dejar que mamá y papá te trataran como lo hicieron. Su voz se quebró un poco, pero no dije nada, esperando que continuara. No tengo excusa, continuó, respirando hondo. Estaba celoso de ti, Susan. Siempre he estado celoso de lo que has logrado con tu vida. Mientras yo me quedaba atrás, pensé que si podía mantener su aprobación, me sentiría, no sé, importante, supongo, pero todo estuvo mal. La voz de Jake se rompió por completo, y antes de que pudiera decir algo más, dejó caer su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar, grandes y fuertes sollozos que sacudieron su cuerpo entero. No era el llanto de alguien que finge, era crudo, genuino, lleno de vergüenza, y por primera vez, vi lo roto que estaba realmente. No trató de ocultarlo. Me quedé allí, observándolo, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Ese día algo cambió en mis padres. No llamaron de inmediato, pero cuando lo hicieron, su tono era diferente. No había defensas, no había excusas. No intentaron endulzar las acciones de Jake. Estaba claro que finalmente habían dejado de protegerlo. No lo admitieron abiertamente, pero podía ver que lo estaban haciendo. Mi padre mencionó que habían comenzado a manejar las finanzas de la granja por sí mismos, y mi madre dejó escapar, casi sin querer, que Jake estaba trabajando para arreglar las cosas. No era todo, pero era suficiente. En cuanto a Jake, se mantuvo alejado de mí después de esa disculpa. No traté de arreglar las cosas demasiado rápido, y eso estuvo bien para mí. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, pero saber que mis padres finalmente lo habían visto como era y reconocieron el daño que me habían causado me dio algo de paz. Desde ese día, aunque las cosas nunca fueron perfectas en mi familia, al menos empezaron a ser más justas.